Los países del mundo tienen diferentes maneras de organizarse. Esto depende de su historia, de su cultura, de sus tradiciones, de su orden, de su localización geográfica, de su forma de comprender y vivir la realidad. La mayoría de estos países poseen un Estado centralizado y se organizan a través de leyes escritas en la Constitución. Hay estados potentes que poseen el control de sus economías, ya que manejan la producción, los recursos estratégicos y limitan al mercado. De esta manera garantizan los derechos básicos de las personas, como la salud, la vivienda, la educación, la alimentación y el transporte. Y hay otros estados que, apelando a la libertad individual, dejan que sea el mercado quien regule la economía y que la resolución de las necesidades básicas y complejas de las personas sean respondidas por la oferta, la demanda y el consumo. Estas diferentes maneras de organizarse tienen consecuencias para los países y para las personas que viven en ellos. Y en contextos como los actuales, Coronavirus, Krise, Corona-Epidemie, Virus, Pandemie, Katastrophenfall. das Coronavirus, estas diferencias se hacen más notorias y evidentes entre los países más ricos y los países con mayor pobreza y desigualdad. Es por esto que realizaremos una comparación entre los países de Alemania, Brasil y Chile, tratando de observar cómo se han enfrentado a esta pandemia. Alemania es un país donde el Estado es potente y si bien posee una economía abierta al libre mercado, sus cifras nos indican que es un país que tiene como objetivo principal el bien común y proteger a las personas que lo habitan. Por ejemplo, su gasto público en salud es de un 9,5% del total de su producción, muy lejos del 5,2% que invierte Chile y del 4% que invierte Brasil en la salud de las personas. Otro aspecto a destacar en Alemania es su alta inversión en el desarrollo científico y tecnológico, que alcanza el 3,3% de su Producto Interno Bruto, muy lejano al 2% que invierte Brasil o al 0,3% que invierte nuestro país. Considerando estas cifras, es que Alemania es un país que está mucho mejor preparado para enfrentar una crisis sanitaria como la del coronavirus. Por ejemplo, su fuerte inversión ha permitido que actualmente posean 8,3 camas por cada 1.000 personas. Sin embargo, otros países de la región, como Italia, solamente tienen 3, o Brasil y Chile, países latinoamericanos, que poseen 2 camas por cada 1.000 personas. Alemania se destaca de otros países de su región también si observamos otras cifras, como las camas de cuidados intensivos, donde ellos poseen 28.000 unidades, que llevadas a las cifras por cada 1.000 personas, representa a 6 camas por cada 1.000 habitantes, duplicando a países como Italia, Estados Unidos e incluso Inglaterra. Al invertir en cuestiones tan relevantes como la salud y la ciencia, lo convierten en un país bien preparado para enfrentar una crisis. Por ejemplo, en marzo, cuando el COVID azotaba con mucha fuerza a países como Italia, con 11 muertos por cada 100 personas, o a España, con 8 muertos por cada 100 habitantes, Alemania solamente registraba 0,8 muertos por cada 100 habitantes. También ha sido importante la dirección para el manejo de la pandemia. Así, las autoridades en Alemania, desde un comienzo, transmitieron a la opinión pública la gravedad de la pandemia. Para conocer mejor esta situación, nos comunicamos con Miriam, una chilena que vive hace varios años en Alemania. Creo que Alemania ha enfrentado esta pandemia desde el minuto 1 de una manera súper eficiente
la canciller Angela Merkel dio un discurso que por la televisión. Esto no había sucedido nunca, entonces el nivel de seriedad ya que tiene ella de por sí es muy grande, y dijo muy pocas frases, pero muy importantes, como dejamos esto a conciencia de cada uno, no le vamos a quitar la libertad, no los vamos a privar de nada, pero depende de ustedes también a que esto podamos llevarlo. Ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Sumado a esto, transmitieron a la población una serie de medidas que cambiarían la vida de las personas, como el cierre del mercado minorista, el cierre de los espacios de reunión, como los restaurantes y pubs, y el temprano aviso del teletrabajo. No continúa restringiendo la vida pública en Alemania. Son medidas que nunca tuvimos en nuestro país. Estamos en una situación de emergencia y crisis. Habrá restricciones y todas las familias lo notarán. Escuelas y jardines de infancia cierran a partir de hoy. Sin embargo, estas medidas fueron acompañadas con apoyo económico de parte del Estado alemán a los ciudadanos y a las ciudadanas. Acá nadie perdió el trabajo, dieron un bono incluso a las personas que trabajan como a honorarios de 5.000 euros, que son un poco más de 4 millones de pesos. Dieron inyección también de dinero a restaurantes, a las pymes, estudiantes, y así un montón de personas que recibieron mucha ayuda del gobierno. El sistema de salud acá funciona súper bien, no se vio colapsado, y la responsabilidad de la gente igual fue súper importante. Hay mucha credibilidad. Esta mirada de las autoridades permitió que Alemania se protegiera, llegando a realizar 500.000 test de COVID a la semana, muy lejanos a los 7.000 que realiza Chile. Esto permitió que Alemania diera con el paciente cero, es decir, con la primera persona que se infectó de coronavirus en el país, permitiendo aislarlo y también a todas las personas que habían tenido contacto con él. Esto se debe a la existencia de una fuerte inversión estatal en Alemania que permite que existan los insumos adecuados para poder realizar estos testeos en plena calle y con plena seguridad para todos los funcionarios de la salud pública que están realizando estos análisis sin contagiarse. Muy diferente a lo que ocurre en Brasil, donde la inversión en salud pública es mucho menor y por ende el sistema de salud se ha visto colapsado. Es importante conocer cómo las autoridades brasileñas han manejado la situación. Nos últimos meses, surgiu vírus novo. Não há motivo para pânico. Tem a questão do coronavírus também, que no meu entender está sendo superdimensionado. Já tivemos problemas mais graves no passado, que não teve essa comoção toda ou repercussão toda por parte da mídia brasileira. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. O risco é quase zero. O problema é acima dos 60 anos ou quem tem algum problema de saúde. É isso. Até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. Vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. Ah, cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Não sou coveiro. Tá? O que é? E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Lamentablemente hoy, con fecha 17 de junio de 2020, Brasil está llegando ya a los 44.000 muertos por coronavirus. Situación más agravada con las comunidades indígenas que viven en el Amazonas brasileño. Situación similar a la ocurrida en Chile, donde las autoridades subestimaron la peligrosidad del virus. ¿Qué pasa si el virus muta
y se pone, perdón que use una palabra, buena persona. Ir a tomar cerveza, por ejemplo, ir a comerse una empanada, lo mismo el ejemplo de lo que se trata es que efectivamente en la medida en que las medidas se van liberando, las personas puedan retomar con todos los cuidados que se ha dispuesto una vida un poco más normal. Nuestras autoridades transmitían el mensaje de volver a la normalidad. Se hacía el llamado en localidades con pocos contagios a volver a su vida de siempre. De hecho, hasta se cuestionó la decisión de cerrar las escuelas. Nunca quisimos, nunca compartimos como Ministerio de Salud la idea de cerrar las escuelas, nunca. Y la evidencia que tenemos ahora acumulada demuestra que efectivamente eso fue un grave error. El esfuerzo aquí no es que nadie se contagie, sino que se contagien las personas, porque la única manera de protegernos para el futuro de esto es que la mayor cantidad de gente se contagie, pero que se contagien de una manera lenta. ¿Para qué? Para que no ocurra un momento, como pasa en Italia, como está pasando en Ecuador, en que hay tantas personas enfermas requiriendo un respirador o una UTI que el sistema sanitario no puede sacarlas adelante. Tanto se dispararon las cifras en nuestro país que el gobierno tuvo que enmendar su estrategia y aclarar las metodologías usadas para recopilar la información. También se cambió el ministro de Salud. Todos los ejercicios epidemiológicos, las fórmulas con las que yo mismo me seduje en el mes de enero de proyectar, qué sé yo, se han derrumbado como castillo de naipes. ¿Cuál es la contagiosidad? Mira, en un sector de Santiago era esta, en otro sector de Santiago, que es nuestro drama de la cuarentena en este momento, en otro sector de Santiago, donde hay un nivel de hacinamiento, de pobreza y hacinamiento, perdón que lo diga con esta, del cual yo no tenía conciencia la magnitud que tenía, esa es la verdad. O sea, uno visita lugares, pero cuando uno entra ahora, ¿no es cierto?, después de no haber vivido 2 años, a un lugar en cualquier comuna y dice, aquí vivían 10 personas en esta casa y ahora están viviendo 100. Ya respondí a la pregunta, gracias. No, ministro, no ha respondido a la pregunta. ¿Por qué no sigue los lineamientos del Consejo COVID-19? Y también, le repito, la Seremi de Salud determinaba 14 días de confinamiento a pesar del PCR negativo. Por favor, si nos puede responder. Ya respondí a esa pregunta, gracias. Actualmente, Brasil y Chile se enfrentan al desafío de reformular su manera de ayudar a las familias para poder garantizar que la gente pueda quedarse en casa, ya que otro problema a los que se han enfrentado algunos estados neoliberales son la pobreza, la desigualdad, que sumado al desempleo generado por el COVID, han hecho imposible realizar cuarentenas efectivas. En favelas de Brasil y en sectores más vulnerables de Chile, el hambre y la falta de asistencia han reiniciado brotes de estallido social en un contexto donde es necesario evitar aglomeraciones de personas. La poca inversión en salud pública, ciencia, tecnología en nuestro país han dado como resultado que colapse nuestro sistema hospitalario y sanitario en lugares donde el COVID se está expandiendo y lamentablemente esto se está dando en las comunas más pobres de Santiago de Chile. Luego de ver el video preparado por tus profesores, te proponemos la siguiente actividad. Imagina que eres el presidente o presidenta de Chile durante este periodo de pandemia. ¿Qué acciones habrías implementado para combatir el COVID-19? Menciona por lo menos una acción política, económica, social, en el ámbito de la educación y de la salud, y argumenta por qué habrías tomado estas decisiones. Puedes hacerlo por escrito o a través de un video y enviarlos a nuestra plataforma LIRMI o a los correos de tus respectivos profesores.